Siempre me ha gustado el terror. Películas, libros, podcasts, de todo. Cuanto más enfermizo, mejor. A mi amigo el trabajo, José, sin embargo, no le gustaba. No importa. Desde el momento en que se enteró de mi obsesión por el terror, se disgustó. Cada vez que nos veíamos, me hacía preguntas como ¿qué diversión obtienes de ello? ¿Y cómo puede gustarte ver sufrir a otras personas? Se me ocurría alguna respuesta de mentira sobre cómo a todos nos fascina nuestra propia mortalidad. Pero la verdad es que no tengo ni idea de por qué me gusta. Siempre me ha gustado. De todos modos, a medida que pasa el tiempo, le presento una página de Reddit llamada Dos Oraciones de Terror. Por alguna razón eso despertó su interés. Empieza a escribir historias de terror de 2 frases. Imagina mi incredulidad cuando José, que odia el terror, empieza a escribir sus propias historias cortas de terror en Reddit. Incluso menciona que a su esposa le dan asco sus historias. Me río y no le doy demasiada importancia, porque mi esposa bromea sobre cómo se me ocurren mis propias historias de terror. Sus historias son cada vez más perturbadoras. Me refiero a cosas realmente enfermizas. Canibalismo, niños en peligro, suicidios. Apoyé eso porque, quiero decir, es error, ¿sabes? Pero supongo que ese es el punto en que debería haberme dado cuenta de que eso no era como la hipotermia de la mente. No se puede ir de un extremo a otro tan rápidamente sin algunas consecuencias no deseadas. José sugiere que sigamos escribiendo historias cortas de terror, pero que las hagamos funcionar juntas como una historia más larga. Así que empieza publicando una historia corta sobre un tipo que planea en secreto asesinar a su amigo del trabajo. Esa primera historia es oscura, y sigue principalmente al protagonista mientras sigue a su amigo hasta su casa y observa a su familia desde la calle. Fantasea sobre cómo podría matarlos a todos. En la siguiente entrega, el tipo se instala en el patio trasero y mata al perro. Aquí empiezan los verdaderos problemas. Me despierto al día siguiente y mi perro ha desaparecido. No lo encuentro por ninguna parte. Duerme fuera cuando está fresco y nunca se había escapado. Encuentro su collar tirado en el suelo, cerca de la verja, y enseguida me pongo a pensar en mi última entrega de la serie de terror. Llego al trabajo y, en lugar de acusar directamente a José, le comento que mi perro ha desaparecido anoche para ver su reacción. No me cabe duda de que había un brillo en sus ojos cuando expresó su preocupación por mi perro. No volví a hablar con él el resto del día. Aquí estoy ahora, a punto de irme a la cama, navegando por Reddit. Y mi corazón se detiene cuando veo una publicación reciente de él. La abro y ya estoy temblando. Leo en voz alta la primera frase. Esta noche, por fin he entrado a la casa y oigo un leve crujido de la escalera. He sido bendecido la mayor parte de mi vida. Conseguí un buen trabajo al salir de la universidad, una buena casa e incluso el amor de mi vida, Sara. Por supuesto, como con la mayoría de la gente, hubo luchas. Siempre supimos que tener hijos de forma natural no iba a ser posible, así que lo intentamos de todas las formas artificiales posibles durante años.
Nada funcionó. Estuvimos a punto de rendirnos hasta que nos topamos con una empresa que hacía un trabajo muy innovador. Después de 3 largos años de pruebas, Sara por fin estaba embarazada. Sara y yo estábamos eufóricos. Ser padre era algo con lo que había soñado durante mucho tiempo, y sabía que Sara sentía lo mismo por ser madre. Los 2 meses siguientes lo pasamos decorando la habitación del bebé, comprando ropa e incluso asistiendo a las clases para recién nacidos. Sin embargo, el problema de tanta emoción es que cuando las cosas no salen como esperabas, resulta devastador. Perdimos al bebé. La empresa con la que trabajábamos nos dijo que, con una tecnología tan nueva, podían pasar cosas así. Nos ofrecieron intentarlo de nuevo sin coste alguno, pero estábamos demasiado angustiados para siquiera considerarlo. Estábamos destrozados. Lo único que hubo entre nosotros durante días fue silencio. Ninguno de los dos podíamos poner en palabras lo que sentíamos, ni seríamos capaces de decirlo sin llorar de todos modos. Sara entró en una profunda espiral. La encontraba constantemente en el cuarto del bebé llorando en el suelo. Cada vez que intentaba consolarla, me empujaba. Al cabo de unas semanas, cuando estaba solo en la cama, Sara entró en silencio y se tumbó a mi lado. Era la primera vez que nos tocábamos desde que perdimos al bebé. Me dijo que me amaba, pero que no quería volver a intentarlo. No podía soportar volver a pasar por ese dolor. La traje hacia mí y le acaricié el cuello con la mano. Nos dormimos abrazados. Cuando me desperté, Sara ya no estaba. Sobresaltado, me levanté y examiné la habitación sin ver rastro de ella. Bajé a la cocina y encontré a Sara preparando el desayuno. Tenía una gran sonrisa mientras me preparaba un gran plato de tocino y huevos. Estoy deseando que llegue nuestra cita de hoy, cariño. Sé que va a ser la definitiva. Me acerqué a Sara y le examiné el cuello donde había estado tocando anoche en la cama. En la pantalla LED se leía: reinicio con éxito en el último punto de control guardado. Le devolví la sonrisa y la abracé. No podía pedir una esposa mejor. Era como un reloj. Ella estaba allí todos los días a las 6 de la tarde, sentada fuera del edificio de oficinas esperándolo. Él pasaba a su lado, mientras ella lo miraba con una expresión anhelante. Solo necesito comida y dinero para pasar la semana, le suplicaba. Al principio él le daba las sobras de la comida, las monedas que le sobraban. Incluso le ofrecía algo de dinero para comprarse ropa nueva. Pero ahora ni siquiera podía mirarla a los ojos. Pasaba a su lado sin decir una sola palabra. Sabía exactamente dónde iba ese dinero. Heroína, metanfetamina, crack, alcohol, cualquier cosa que pudiera conseguir. Había visto las agujas, las marcas y las llagas, las botellas vacías. Sabía exactamente qué aspecto tenía cuando estaba drogada, porque la conocía bien después de todos esos años. Por eso ya no ayudaba. No tenía sentido. Era viernes a las 3 de la tarde cuando terminó su trabajo y decidió irse a casa temprano. Supuso que no tendría que verla ese día, pero por supuesto ella estaba plantada justo en la puerta, prácticamente acechándolo. «Por favor», le suplicó, «ten un poco de compasión. Te necesito».
Esa vez él no tardó en perder los estribos. Ya te he ayudado bastante. Mira dónde te ha llevado. ¿Compasión? ¿Me pides compasión? ¿Dónde está tu compasión por lo que me estás haciendo pasar? Te sientas aquí todos los días rogando por mi dinero, cuando todo ese tiempo todo lo que ha hecho es facilitarte las cosas. Estoy harto de esto. Se marchó enfadado, sin siquiera darse cuenta de las lágrimas que se formaban bajo sus ojos. Podía oír sus sollozos a lo lejos. Cuando se despertó la mañana siguiente, se sintió culpable. No debería haber sido tan duro. Decidió ir a visitarla y llevarla a comer para compensarla. Estaba bastante seguro de que ella seguiría en su sitio de siempre. Y así era. Solo estaba una manzana de distancia cuando se dio cuenta de la conmoción. Un enjambre de policías ya estaba bloqueando la escena. Sus rodillas se desplomaron en el suelo. Su cara se juntó con sus palmas cuando vio su cuerpo sin vida tendido sobre el bordillo. Empujó a un grupo de transeúntes y les gritó que se movieran. 3 agentes se esforzaron por retenerlo mientras él luchaba desesperadamente contra ellos. Por favor, tienen que dejarme verla. Necesito verla. Es mi hija. Mi hermana y yo tenemos una relación tensa. Mi madre murió cuando yo tenía 17 años y ella 12. A pesar de que ahora tenemos más de 30, sigue quejándose de que no la crié lo suficiente. Claro, yo me fui a la universidad un año después, pero ella se quedó con mi tía. Oye, un hombre tiene que vivir su vida, ¿no? Discutimos constantemente y a veces pasamos meses sin hablarnos. Habían pasado semanas desde la última vez que hablamos y decidí hablar con ella. Se mostró un poco pasiva y agresiva, pero al final quedamos casi en buenos términos. La invité a quedarse conmigo una semana y aceptó. El primer día ella estaba enfadada. Algo sobre que le hiciera dormir en el sofá en lugar de cederle a mi habitación. Un poco presuntuoso si me preguntas. Y no voy a mentir, la semana siguiente fue un infierno. Peleas porque hacía demasiado ruido por las mañanas, porque no le compraba su crema favorita para el café, porque salía con amigos sin invitarla. Fue implacable. El día antes de que se fuera todo llegó a un punto crítico. Habíamos bebido demasiado vino y nos peleamos a gritos. Claramente estábamos hartos el uno del otro. Se volvió físico. No recuerdo quién dio el primer puñetazo. No estoy seguro. Tal vez fui yo. Empezaron a volar los codos. Nos tiramos al suelo. La cosa se puso fea. Antes de que me diera cuenta, estaba encima de ella, con las manos alrededor de su cuello, apretando con fuerza y disfrutando de la imagen de su estúpida cara jadeando. He querido hacer eso durante años, maldita. Grité. Intentó desesperadamente zafarse de mis manos, pero fue en vano. Por favor, soy tu hermana. Se atragantó. Casi había terminado el trabajo cuando me dio una patada en los testículos y salió rodando de debajo de mí. La vi arrastrarse por el suelo y coger un cuchillo de la cocina. No quiero hacer eso. Por favor, para. Gritó apuntando hacia mí. Para entonces yo ya me había abalanzado sobre ella. Ella tiró el cuchillo hacia adelante. Yo lo esquivé en el último momento, escapando por poco cuando me rozó el pecho. Si lo hubiera conseguido, me habría matado.
Salté detrás de ella. La estrangulé hasta que cayó al suelo. El cuchillo se le cayó de las manos. La seguí hasta el suelo, agarrando el cuchillo mientras bajaba. Fue eufórico ver cómo brotaba la sangre mientras le cortaba el cuello. Me aseguré de mirarla a los ojos mientras se desangraba. Esa misma noche, mientras removía la tierra sobre su cuerpo, sentí que la ira hervía en mi interior. No puedo creer que esa maldita intentara matarme. No era oficialmente obligatorio, pero entendíamos que seríamos despedidos por razones inventadas no relacionadas si no lo hacíamos. De los 6 empleados que había en mi rincón del edificio, yo era uno de los 2 únicos que tenía abiertamente un problema con la información genética que tomaba nuestro empleador. Si a los demás no les gustaba, no lo mencionaban. Eso es lo que hacía tan difícil averiguar quién era realmente el psicópata. Se suponía que la información era privada, pero el lunes llegué y me encontré con una tarjeta que se estaba pasando para la inevitable neuropatía de Debbie. Ella se sentó en su escritorio llorando mientras los demás la ignorábamos con tacto y metíamos unos cuantos dólares en la tarjeta. ¿Qué podíamos decir? Todavía no estaba enferma. Ese fue también probablemente el primer momento en que noté que un compañero se comportaba de forma extraña conmigo. Clint siempre era un poco distante, pero parecía nervioso mientras esperaba que le firmara la tarjeta. Probablemente no quieras poner dinero. No pasa nada. ¿Qué? Pregunté, creyendo haberlo oído mal. Puse un billete de $5 y se lo devolví. Oh, de acuerdo. Se rió nerviosamente antes de pasar al siguiente cubículo. Para cuando mis oídos procesaron lo que había dicho, estaba demasiado lejos para pedirle una aclaración. Así que me asomé a mi cubículo y lo miré desde lejos. Me sorprendió mirando, invadido por un pánico enmascarado. Agarró la tarjeta de Carla y se perdió de vista tan rápido como le permitía un paseo por la oficina. No tenía ni idea de lo que había sido aquello, pero desde luego me hizo sentir extraño. Durante las 2 horas siguientes, mis compañeros de trabajo parecían compartir una vacilación universal ante mi acercamiento a mis peticiones. Era totalmente diferente a la atmósfera que habíamos mantenido comunitariamente en el pasado. Todos soñábamos con aumentos de sueldo y ascensos, y habíamos prometido ayudarnos mutuamente y no ser víctimas de las puñaladas por la espalda corporativas que habían consumido gran parte del resto de la empresa. Esas conversaciones se habían desvanecido durante el último año de dificultades económicas, y ahora me encontraba en una oficina llena de sospechas y desconfianza. Solo Jackson no parecía preocupado. Estaba en la sala de descanso cuando fui a preparar otra taza de café. Apoyado en la encimera y con la mirada fija en su taza por falta de algo mejor que hacer, dijo: «Qué pena que ahora nos multen por ser fumadores, ¿eh?». Mientras preparaba la nueva taza, puse una sonrisa irónica que él no vio debido a su interés sombrío en su taza de café. La política de la empresa es voluntaria y existe para beneficiar nuestra salud, repetí. Él soltó una única y cínica carcajada para levantarse el pecho. «O para revelar nuestros secretos. ¿Has oído que han descubierto que alguien de esa oficina es un psicópata?». El corazón me latía más rápido en el pecho al aclararse las extrañas interacciones de la mañana. «¿Qué quieres decir?».
Yo no lo vi, pero al parecer el gerente dejó los resultados de las pruebas genéticas en su escritorio y alguien los encontró. Finalmente abandonó la búsqueda profunda de su taza en favor de mirarme directamente. Carla dice que las pruebas encontraron a un psicópata entre nosotros. Un monstruo sin emociones que no tendría ningún problema en asesinarnos si lo miráramos mal. Eso es una locura. Agarré la cafetera antes de tiempo para llenar lentamente mi propia taza y preguntar despreocupadamente: ¿dijo quién era? Realmente no estaba prestando atención. Llené la taza y salí sin decir nada más. Tenía una idea de quién era el psicópata, pero no podía ser cierto. No estaba loco ni carecía de emociones, y desde luego nunca haría daño ni mataría a nadie. ¿Había salido algo mal en la prueba? Nora era la única otra persona que había expresado un problema con la toma de nuestra genética. Me detuve en su cubículo. Se giró y, tras un sutil momento de sobresalto, soltó un suspiro de calma y dijo: «Hola, ¿qué tal tu lunes?». El decoro de la oficina hacía difícil preguntar directamente. «Bastante bien». Tomé un sorbo de mi café y también fingí estar bien. ¿Has oído algo sobre los exámenes del viernes? Su cuello se tensó casi imperceptiblemente y su respuesta llegó unos 2 segundos más lenta de lo habitual. Sí. El estrés del momento me tenía entumecido, pero mantuvo una cara agradable. Ya veo. Finalmente, se inclinó hacia adelante y susurró: «Pero no me lo creo. Todo esto es una basura». Acercándome para que nadie más en la oficina pudiera escuchar, le susurré: «Lo sé, ¿verdad? Estoy bastante seguro de que toda la oficina piensa que yo soy un psicópata ahora. Eso es lo que dicen los resultados de las pruebas». Ante esa confirmación, apreté el puño por la confusa preocupación y vi que se tensaba. Soltando el puño le dije: «No es cierto. No lo entiendo en absoluto». «Tal vez alguien cambió su muestra con la tuya», sugirió, con los ojos muy abiertos, «para ocultar su identidad». Antes de que pudiera aprovechar esa idea, ambos vimos que se acercaba el gerente y rápidamente me dirigí a mi escritorio. Bot pareció no darse cuenta de mi frenética carrera por el pasillo y se acercó con su típica y sombría resignación. En mi escritorio había una nota adhesiva con las palabras: «Si se lo dices a alguien te mato». Y la arrugué rápidamente y me la metí en el bolsillo mientras mi jefe me eclipsaba con su imponente, pero deprimida presencia. Tenía la idea de que iba a despedirme por los resultados de las pruebas, aunque sabía que, lógicamente, tendrían que esperar unas semanas para que el despido no pareciese tener relación con el asunto. Seguía causándome un estrés increíble. Sorprendido por la nota y la proximidad de Bot, me obligué a preguntar amablemente: «Hola, ¿qué pasa?». «Ah, sí», dijo mi jefe. «Tengo que informarte de que este fin de semana se han filtrado algunos resultados de las pruebas genéticas. Lo estamos investigando, pero la política de la empresa me obliga a informarte de que la información ha llegado a manos desconocidas». Asentí con la cabeza y traté de reprimir las intensas emociones que inundaban cada uno de mis músculos.
Lo hizo. Dejó la información en su maldito escritorio. ¿Tienen alguna idea de quién lo hizo? Es política de la empresa no discutir los detalles de un caso abierto. Se lamentó una vez. De todos modos, eso es todo. Se dio la vuelta y comenzó a dirigirse hacia el pasillo mientras yo soltaba un suspiro. ¿Cómo no se había dado cuenta de mi mano incómodamente metida en el bolsillo durante todo el diálogo? Estaba claro que había ocultado algo, pero él no se había interesado en absoluto. Saqué la nota y la desarrugué, mirando fijamente las palabras. Las repetí una y otra vez. Si se lo dices a alguien, te mataré. ¿Era real? ¿Era una broma pesada? No. Tenía que ser real. Nora y yo solo habíamos adivinado que alguien más había cambiado su muestra con la mía de alguna manera. Sabía que yo no era el psicópata, pero todos los demás pensaban que lo era. Lo que significaba que estarían demasiado aterrorizados por hacerme una broma de esa manera. Entonces, ¿quién había dejado esa nota? La única persona en esa oficina que podría haberlo hecho. El verdadero loco que se hace pasar por un ser humano normal. Decir que estaba paralizado sería quedarse corto. Mi vida estaba directamente amenazada. Mi vida. Pero si dejaba mi trabajo, también perdería mi vida. Solo que de una manera diferente. No podía permitirme estar desempleado ni siquiera durante unas semanas. Pero la nota había dicho que, si se lo decía a alguien, ¿no? Podría quedarme callado y... no. Me despedirían en unas semanas por ser supuestamente un loco. Si no actuaba, perdería mi trabajo. Si actuaba, esa persona vendría por mí. Peor aún, le había dicho a alguien, por medio de la suposición de Nora, que mi muestra había sido cambiada. Me eché hacia atrás en la silla y observé en silencio los otros cubículos. Carla, Nora, Debbie, Jackson y Clink. ¿Cuál de mis 5 compañeros de trabajo no era quien parecía ser? Mi café se vació en poco tiempo mientras sorbía y miraba nerviosamente. Me levanté y comencé a caminar lentamente hacia la sala de descanso. Las pruebas verificaron el género. Era imposible saber exactamente qué habían dicho los resultados. Supuse que Carla era lo que los había visto, ya que era la ayudante del gerente y nuestra chismosa de la oficina. Eso también hacía que pareciera poco probable que fuera ella la psicópata, porque difundir la información solo perjudicaría su posición si era ella. Pasé por delante de su mesa con la suficiente lentitud como para percibir en ella un nerviosismo oculto, que duró hasta que estuvo segura de que no me detendría a hablar con ella. Clint trabajaba con empeño en sus hojas de cálculo, pero me di cuenta de que me miraba en el reflejo de sus gafas cuando me acerqué por detrás. Si los resultados incluían el género, entonces él y Jackson eran las únicas otras posibilidades. El psicópata, fuera quien fuera, ¿se preguntaba lo mismo? El cuello de Clint enrojeció por la tensión cuando me acerqué y seguí adelante. Su tendencia a las interacciones sociales torpes y sus habilidades matemáticas le hacían parecer una opción probable para alguien reservado y frío. Pero se me ocurrió que un verdadero psicópata pondría una mejor fachada. ¿Era alguien más agradable?
Debbie acababa de dejar de llorar. En la recepción, mentí esperando una llamada de un cliente, pero ella se frotó los ojos con un pañuelo y negó con la cabeza. No, lo siento, no hay llamadas de ese tipo. De acuerdo, me quedé pensando un momento. ¿Y si su inevitable enfermedad era una tapadera? ¿Y si había cambiado los resultados y... Dios, ¿y si realmente tenía la predisposición a esa enfermedad? No quería que fuera cierto, así que seguí caminando. La sala de descanso estaba vacía esta vez, y había una cafetera recién preparada. Eso era extraño. Yo era el principal bebedor de café en esa oficina, y siempre tenía que preparar la cafetera yo mismo. ¿Qué pasaría si...? No, eso sería ridículo. Pero no lo era. Vertí el café en el fregadero y di un paso hacia atrás, cuando un olor químico acre surgió como un humo nocivo. El café estaba envenenado. Alguien había intentado matarme de verdad. Tras unos momentos de pánico, me obligué a controlarme. Tenía que sacar al psicópata y tenía que conservar mi trabajo. Llamar a la policía haría que me despidieran. La gente lo vería como un intento de cubrirme las espaldas por haber sido descubierto por el test genético. Pero ¿quién había estado aquí? ¿Quién había hecho el café? Rompí la cafetera y la tiré a la basura para evitar que alguien más se envenenara con los residuos. De nuevo entre los cubículos, vi a Jackson volviendo del baño. Aproveché la oportunidad para echar un vistazo a su mesa. Su taza estaba casi vacía. Solo quedaba un poco de líquido marrón en el fondo. Me ignoró al pasar y detecté un leve olor a humo de cigarrillo. Tras unas cuantas inhalaciones silenciosas, me pareció que procedía de una fuente elevada y supuse que había ideado un sistema para mantener limpia su ropa de oficina, pero se había olvidado de su cabello. Nora me hizo un gesto para que me acercara mientras me dirigía a mi escritorio. ¿Quién crees que es, si no eres tú? ¿El psicópata? Le susurré. Ella sintió. No podemos dejar pasar eso. Tenemos que averiguar quién es, o todos estaremos en peligro. Su interés me pareció de repente extraño, dado que todos los demás en la oficina parecían pasivos ante todo el asunto. Dejaron una nota amenazando con matarme si se lo decía a alguien, pero luego dejaron veneno en la cafetera de todos modos. Su cara se contorsionó con un horror preocupado. ¿En serio? ¿Estás bien? Sí. Su expresión era perfecta. Parecía legítima. No pude ver ningún indicio de malicia en ella. Una cosa que no puedo entender. ¿No parecería sospechoso si me etiquetaran como psicópata, pero luego me asesinaran horas después? No. Si la policía cree que uno de nosotros lo hizo para protegerse de ti, respondió en voz baja. Demonios. Buen punto. ¿No harías lo mismo si supieras quién es el psicópata? No, le dije, aún estudiando su reacción. El hecho de ser psicópata no convierte a alguien en una amenaza o en un asesino. Los 6 hemos trabajado aquí durante al menos un año y todos hemos estado bien hasta ahora. Parecía sorprendida. ¿No se lo echarías en cara a esa persona? Mantuve mi mirada en sus ojos mientras decía, no. Tras una pausa, continué. Tú fuiste la única otra persona que protestó por las pruebas genéticas, ¿no es así? Eso no significa nada.
Las pruebas están mal, invasivas y equivocadas. Una lenta inclinación de cabeza fue mi única respuesta. Bot pasaba de nuevo por los cubículos, así que volví a mi escritorio. Dudé antes de sentarme, y mis ojos vieron algo escondido en la grieta del asiento. Al sacarlo con cuidado, descubrí que era una aguja llena de un líquido imposible de identificar. Asqueado, salí sigilosamente y la tiré a la basura de Carla porque era la única persona que no estaba en su escritorio y no quería que me encontraran con ella. Nadie me vio hacerlo, pero cuando volví a sentarme, vi a Nora girarse y mirarme a lo largo del pasillo. Nos quedamos mirando durante un latido incómodo, pero luego volvió a su computadora. Mientras Carla volvía a su mesa, Bot apareció inesperadamente en mi cubículo. Oye, ¿puedo verte en mi oficina en un momento? Sorprendido, me limité a sentir con la cabeza. Me levanté y lo seguí. Mis 5 compañeros de trabajo me observaron a lo largo de lo que me pareció el paseo más largo de mi vida. Clint parecía sutilmente temeroso de mí. Carla parecía ansiosa de nuevos chismes. Debbie estaba al borde de las lágrimas otra vez. Los ojos de Jackson eran inexpresivos y cínicos. Las comisuras de los ojos y la boca de Nora estaban perfectamente curvadas, lo justo para transmitir un indicio de preocupación por mi suerte. Entré en la oficina de mi jefe y Bot cerró la puerta atrás de mí, apartándome de las miradas de mis compañeros de trabajo. Una empleada ya estaba sentada adentro, y Bot la presentó simplemente como de recursos humanos y me ofreció una silla. Abrumado por el nerviosismo, apenas escuché sus palabras cuando se sentó detrás de su escritorio y empezó a hablar con su típico tono monótono. Lo único en lo que podía pensar eran las distintas reacciones de mis compañeros de trabajo y en las emociones que había leído en ellos durante todo el día que llevaba aquí. ¿Cuáles habían sido reales? ¿Cuáles habían sido falsas? ¿Quién de nosotros perseguía despiadadamente sus propios objetivos sin tener en cuenta el bien o el mal? No me despidan, solté. Sé quién es el psicópata. Bot parpadeó. No te vamos a despedir. Mis pensamientos acelerados se detuvieron y volví abruptamente al momento. ¿Qué? Te estamos ascendiendo, explicó Bob. Necesitamos su crueldad en nuestro nivel de gestión. Es una industria despiadada, ya sabes. Comenzó a sonreír, pero la señora de recursos humanos sacudió la cabeza con dureza. ¿Pero qué quiere decir con que sabe quién es el psicópata? ¿Estás diciendo que ha habido una confusión y que no eras tú? Una parte de mí tenía ganas de reír, pero lo reprimí. Escogiendo cuidadosamente mis palabras, dije: Oh, no estoy diciendo nada. Acepto de buena gana el ascenso. Estupendo. Discutiremos los detalles esta misma semana. Hasta entonces, no le cuentes a nadie el cambio. No queremos provocar un drama en la oficina y todo eso. Por supuesto. Me puse de pie, estreché la mano de Bob y volví a salir a la sala de cubículos. Mientras los demás me observaban con recelo, me dirigí a la sala de descanso. Por el camino, Nora llamó mi atención y susurró: ¿Has sacado al psicópata? ¿Sabes quién es?
Sin mirarla, dije en voz baja: somos todos nosotros, Nora. Quizás no genéticamente, pero somos todos. Podía sentir sus ojos todavía sobre mí mientras entraba en la sala de descanso propiamente dicha y empezaba a preparar café en un filtro improvisado. Uno de los armarios se abrió con un resorte y una pequeña cuchilla situada en la parte inferior salió disparada hacia mí. Me atravesó la palma de la mano y salió por el otro lado. Apretando los dientes, me quité la cuchilla de la mano. Encontré un viejo botiquín de la empresa y me vendé la herida. Y luego volví a preparar mi café. Eso era la vida ahora. Mientras esperaba que el improvisado gotero destilara mi cafeína, empecé a pensar en trampas propias para poner y en cómo debía proteger mi cubículo y la sala de descanso para mi propia defensa. Era el resultado natural de no poder salir, de estar atrapado con una multitud de otros prisioneros igualmente miserables y enfrentados entre sí. Parecía que habíamos fracasado en nuestro sueño de seguir siendo amigos, y el ambiente de puñaladas por la espalda de la empresa nos había atrapado después de todo. Me giré por momentos mientras esperaba que mi café se preparara, esperando un ataque por la espalda. Pero no, ese infierno no sería tan evidente. Mantuve una sonrisa educada y saludé con la cabeza a mis compañeros de trabajo mientras volvía a mi escritorio con la taza llena. Y nadie comentó la venda ensangrentada alrededor de mi mano. En cambio, empezaron a pasar una tarjeta.